Bueno, y arrancamos la entrevista de esta noche con un invitado especial. Fue colega, fue historiador, ahora se larga a la política, escribe libros. Anda, va y viene el tipo. Diego Valenzuela, a quien recibimos. ¿Cómo andas, Diego? Muy bien, Tato, un gusto estar en tu programa. Un placer. ¿Cuál de todos los personajes es el que más te gusta? O según la época. Y bueno, uno va evolucionando y va siguiendo su deseo y su vocación, ¿no? No dejo de ser periodista, como no deja de ser periodista el médico que se mete en la función pública. Claro. Sí van cambiando los roles. Hoy no ejerzo profesionalmente el periodismo, pero sigo siéndolo y me encanta la comunicación. Y si se quiere, de la etapa anterior, lo que conservo con orgullo y pasión es esto de la divulgación histórica, que tiene una faceta de comunicación. Claro, sí. Yo un poco busqué esta zona de investigar como historiador y contar como periodista. No para un público académico, sino para un público general, y con los libros la verdad siento una enorme satisfacción, a pesar de que hoy mi vida transcurre más por el ámbito de la función pública. Ahora me vas a hablar de un poco de política, pero el motivo principal, uno de los motivos por los cuales lo invitamos a Diego es por el libro que acaba de sacar con su coequiper Mercedes Sanguinetti, con la que ya había escrito un libro sobre Sarmiento, que fue un boom de ventas. En parte porque estaba muy bueno y en parte porque Cristina lo nombró sin saber que vos andabas por el PRO en ese momento, si no, no te hubiera nombrado. No sabemos. No lo sé, no la sabemos. verdad. Donde hablabas de un Sarmiento que era el menos conocido, que era el Sarmiento periodista, y ahora hablas del Belgrano menos conocido, porque Belgrano todo el mundo nos cuentan que es el tipo que sin ser militar hizo de militar, pero Diego se mete en el Belgrano intelectual, en el Belgrano historiador. Y el turro, para promocionar su libro, miren lo que hizo, se fue hasta verlo al Papa y se lo dio. Así ¿Y te hizo algún comentario? Sí, porque yo he leído comentarios históricos de Mario Bergoglio, hoy Francisco. A él le interesa mucho la historia. Guardala, y él siempre bien. había planteado esto de que la Revolución de Mayo no fue hecha contra la Iglesia, contra los dogmas, sino con la Iglesia. Y esto es así, al punto de que Belgrano en su autobiografía confiesa, él dice que la Revolución de Mayo fue obra de Dios y no de los hombres. Mirá. Y es interesante porque toda la generación de Mayo porta la idea transgresora laica de la Revolución Francesa. Sí. Sin embargo, la gran mayoría no abandona su fe católica. Y Belgrano muere, vos fijate, acá muy cerca de donde estamos esta noche, cuando lo entierran en el 1820, lo entierran con el hábito de terciario dominico que era Belgrano. Entonces hablamos un poquito de esto, le conté esta compatibilidad que logró Belgrano entre su fe y la revolución. Claro. Así que bueno, fue un momento breve pero intenso con el Papa en San Pedro, en una plaza colmada, con él expresando esta cercanía profunda que tiene con la gente y con los fieles. Qué loco lo de Papa Francisco, porque es un tipo que llega al lugar donde llega por ser lo menos argentino que se pueda, o por lo menos de la argentinidad estereotipada, ¿no? Así es cierto. Es bastante impresionante. Y hoy eso está generando una conmoción en el mundo por estos valores que él promueve, ¿no? De la iglesia para los pobres, de la cercanía, de la humildad, de la simpleza. A mí me llamó, Tato, mucho la atención el diálogo cotidiano en Roma con el mozo y con el taxista. Claro. Por poco te dicen, querríamos que Francesco gobierne Italia. Porque están tan podridos de la dirigencia, una dirigencia gastada y corrupta en Italia. Sí. Berlusconi, que dicen, ven a Francesco, viste, con estos gestos de humildad y de cercanía que lo quieren no solamente para el Vaticano, sino para Italia. Escuchame, una de las cosas que se eje en el libro que escribieron sobre Belgrano, hablando de la revolución, que está buenísimo el libro, además se lee, como decís vos. Gracias, Tato, muy amable. Es súper amigable, como se dice ahora. Es que la revolución no fue una cosa totalmente premeditada, calculada, cerebral, sino que medio que se fue dando. Sí. A ver, vos usás la frase que me gustó mucho, no hubo revolucionarios antes de la revolución. Y es una linda manera de mostrar las cosas, porque da la sensación de que fuera menos heroico por haber sido así, cosa que no. ¿No? No es menos heroico, es tratar de entender el proceso Claro. como fue en su dimensión histórica y en su contexto. A nosotros nos han contado un cuento que tiene que ver con la creación de la nación. Está armado para el acto escolar, para la pedagogía cívica. Los próceres están recortados en las facetas de impacto. El San Martín que cruza los Andes y libera 3 países, arriba el caballo blanco que nunca existió, el Belgrano con la épica de la creación de la bandera, pero en realidad fueron
personajes mucho más complejos. Lo mismo Sarmiento, ¿no? Que Claro. Sarmiento y el aula. En el libro anterior nosotros desarmamos un Sarmiento no tan conocido. Y la Revolución de Mayo, en definitiva, fue una creación de la generación del 37 porque el país necesitaba un punto de partida para crear su épica nacional. Y en realidad la Revolución de Mayo fue un proceso. Lo que mostramos quizá en el libro es que Belgrano y su generación, Vieites, Moreno, Monteagudo, Castelli, fueron fieles vasallos de un rey, participaron de la patria española, eran españoles Claro. americanos, querían dentro de un ámbito colonial mejorar la calidad de vida en el Río de la Plata, ganar grados de autonomía para los criollos, pero en buena medida, salvo después de las invasiones inglesas y de que queda cautivo el rey Fernando VII por Napoleón, salvo en esa etapa, antes, ellos lo que querían era prosperar dentro de la colonia. Claro. Y eran católicos y respetaban los diarios que hacían y los emprendimientos los hacían en nombre de los virreyes. Y sí, se va dando una idea de autonomía que, como decimos en el libro, para nosotros, la revolución de las ideas precede a la revolución política. ¿Qué es esto? De que los tipos traen las ideas de la economía que ven en Europa, traen una idea de educación totalmente novedosa, Sí. la centralidad del trabajo, no depender tanto de los metales preciosos, o sea, una economía más de producción local, donde, como quería dice, educar al hombre de campo. exactamente, ¿no? él era un fisiócrata, él trae las ideas estas de que la madre, el manantial de los bienes es el campo, los labradores, y esto derrama en industria y en comercio. Y eso es todo muy revolucionario, porque en la época, como él decía, o escribió, los comerciantes solo sabían vender por 8 lo que compraban por 4. Están empapados de codicia. Hablando además del padre. Claro, hablando El de padre una era época, comerciante también, ¿no? una época y un sistema colonial monopólico, cerrado, donde el padre había sido protagonista al punto, Tato, de que fue la segunda fortuna del Río de la Plata, mirá uno de los vos. tipos más ricos del Río de la Plata, que le permitió a él formarse y ser el intelectual que fue y el revolucionario que fue gracias al monopolio, al contrabando y al esclavo. Claro. Pero él después esto no lo detiene a la hora de, sin Los abandonar... revolucionarios tenían esclavos. Sí, claro, el padre de Belgrano era contrabandista y traficaba esclavos, y no está mal decirlo, Era lo porque que el se contexto usaba, de la sí. época. Ahora, Belgrano no abandona el afecto por su padre o por su madre, que son personajes bien del antiguo régimen, Ujú. y lo que plantea es sus convicciones. Él dice, quiero otro tipo de economía, una economía con desarrollo local, con trabajo que quede en el Río de la Plata y que no se vaya a España. Me gustó una frase que ustedes rescatan ahí también, cuando él dice, la política, uno de los objetivos de la política es mejorar las costumbres del Estado. Así es. Y yo leía eso y decía, ¿cómo la política ha logrado incluso un lugar demasiado grande? Tanto que hoy se confunde la política con el Estado rápidamente, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha mutado eso? Sí, y yo creo que él, con su vida, que creo que es lo que más fuerte nos llega a su legado, nos deja como una metáfora del servicio público, de qué es transitar el Estado y administrar lo público. Por alguna razón él fue rico y muere pobre, Claro. porque él trae al Estado una concepción de lo que tiene que ser el Estado, que lo tenían varios en su época, ¿no? De que primero estaba construir la patria y ordenar la nación y generar una senda de desarrollo. Él, buena parte de los premios que le dan los dona, por ejemplo, para construir escuelas, dona parte de sus sueldos, dona su biblioteca a la biblioteca que está armando Moreno, que es el origen de la actual Biblioteca Nacional. Mira. O sea, hay como una idea de altruismo en su vida, Claro. que habla de esta vocación profunda de servicio público, y es lo que a mi juicio nos llega a los argentinos de todas las generaciones. Por eso lo tenemos a Belgrano en un lugar especial. ¿Y por qué Cristina lo elige a él? Porque estamos hablando de un tipo que